considero que soy un futbolista frustrado. Y yo con jugadores de fútbol y con Juan Lebrón y le han parado más a Juan. Oye, estás asociando a una número uno del mundo. No hay ninguna pareja que sea mejor que Ariana Sánchez y Pablo José María. Y vosotros también sin experiencia. La realidad es que yo no tenía ni idea del pádel. Es que muchas veces no tiene una estrategia clara. El responsable de comunicación le ha dicho 50 veces que no lo haga. Y lo ha hecho. Es imposible de llegar. Y va un tío de Real Madrid con el jugador que está 3 minutos, 4 minutos. Sabes que tienes 4 horas. Pues esas 4 horas no te salgas de ahí. Porque como te salgas no lo vas a hacer. Es una producción que es la de Conisco. Vamos a Sevilla, tío. Nunca llueve en Sevilla. Lloviendo 2 días seguidos. La imagen que proyectes es la imagen que se queda. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pilatus. Somos Alejandro Crespo y Rodrigo Hernández y creo que el podcast de hoy nos hace especial ilusión. Hoy vamos a hablar de marcas, deporte, fútbol, pádel, patrocinios, jugadores y Alex y a mí es un tema que nos gusta mucho y que nos apasiona y creo que no puede haber nadie mejor para hablar de este mundo que un experto en conectar marcas y deportistas de élite. Así que muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido, Alberto. Nada, muchas gracias a vosotros y un placer, tío, estar aquí con vosotros. La verdad que tengo muchas ganas. Pero yo creo que hay que poner un poco en contexto cómo conocimos a Alberto. Él preguntó por nuestra marca y una persona en común nos conectó. Todo surgió muy natural, fue muy rápido, quedamos para comer para conocernos. Y en la comida del otro día, que ya hace un par de semanas de la comida, creo que fue una conversación súper interesante y cuando nos despedimos, nosotros subimos a la ofi y dijimos, joder, esta conversación ojalá la pudiese haber escuchado mucha gente porque creo que tiene muchas curiosidades, creo que tiene muchos aprendizajes y creo que es muy interesante. Le llamamos, le propusimos venir y hoy queremos compartir con todos todo esto. Sí, pues bueno, como dices, o sea, de hecho fue, no sé si puedo decir nombres, pero vamos, fue porque vi un anuncio en Instagram y me saltó y vi que había una persona en común que teníamos, que era Flor, una jugadora de hockey, y entonces le pregunté y luego ya me conectó con otro amigo que también trabaja con vosotros, con Guille, y la verdad que me moló mucho lo que vi y directamente cuando quedamos, yo creo que al final que conectamos bien, pero porque al final creo que somos un poco... Estamos en la misma situación y creo que al final ahí pues es muy fácil, ¿sabes? El que salgan conversaciones chulas porque al final estamos hablando el mismo idioma y tú sabes cuando digo las cosas porque las digo y viceversa. Pues nada, vamos a seguir un poco. Yo creo que se lo planteaba Alex cuando tuvimos la comida y es para mí seguir la conversación y compartirla. Pero creo que antes de nada, creo que es importante para los que nos escuchan y nos ven, poner un poco en situación quién es Alberto Bustarviejo y a qué se dedica tu emprendimiento All In You Agency. All In You Agency, o si quieres, Alberto Bustarviejo es un chaval, bueno, ya no tan chaval como me gustaría, pero emprendedor. Tengo una agencia junto con mi socio Pepe y empezamos hace 5 años. Yo antes trabajaba en otros sectores, pero es verdad que me he dedicado siempre al deporte profesional, en activo como jugador de fútbol. Entonces, pues bueno, siempre he mamado un poco pues, todo el deporte profesional y eso es un poco lo que me ha dado un poco la visión que tengo ahora mismo. También es verdad que por familia, por parte de mi padre, pues siempre he tenido ese puntito emprendedor, siempre he sabido que quería emprender en algún momento, ¿vale? Sea futbolista o no sea futbolista, porque yo considero que soy un futbolista frustrado, siempre lo digo, siempre digo, tío, porque, tío, soy un futbolista frustrado, pero seguro, 100%. Pero creo que me ha dado muchas cosas y de hecho estoy donde estoy, que no ahora mismo pues no soy tampoco soy una persona reconocida en el sector, pero creo que todo lo que he conseguido también en base a lo que he vivido en el fútbol, ¿sabes? Y lo que he experimentado. Y en All In You, pues bueno, somos una agencia, al final me cuesta mucho definirlo muchas veces porque para que la gente lo entienda, porque al final creo que somos una agencia muy 360, ¿vale? Tenemos parte de agencia, parte de productora, pero bueno, dentro de la parte de negocio, por dividirlo en áreas, estaría la parte de agencia de marketing deportivo, ¿vale? Que aquí trabajamos con marcas y con deportistas profesionales. La parte productora, que trabajamos sobre todo con marcas. Es verdad que la parte de deportista se toca de vez en cuando, pero no es algo que suela ser muy frecuente. Tenemos un área que nosotros llamamos consultoría, pero bueno, al final nosotros lo que hacemos es intentar generar negocio, ¿vale? Nos metemos mucho en los diferentes proyectos que surgen, ya sea propios o sea de otras personas, e intentamos generar negocio por donde sea. Hay una parte comercial que es importante ahí. Y luego, por último, la parte de representación, que bueno, desde ya hace 1 año y pico, pues decidimos que al final no tenía sentido que nos dijéramos que tocamos la representación, porque al final nuestra forma de trabajar es muy 360, es muy integral, entonces al final, pues quieras o no, también si trabajamos una parte que al principio era sobre todo imagen, pues está muy vinculado a la representación, ¿sabes? Entonces, bueno, esas son un poco las 4 patas de
del negocio. A veces me cuesta mucho definirlas, incluso a mí, ¿eh? O sea que, pero bueno, consiste en esto. Contabas que eras un futbolista frustrado y que luego te animaste a emprender. ¿Cuál fue el clic que te dio para lanzarte? Pues sobre todo lo que más me llamaba era que yo quería hacer algo que me gustase. Y lo que hacía antes me gustaba, ¿eh? Yo de hecho trabajaba a Metricool, ¿vale? Que ya lo hablamos esto, y bueno, que Metricool es un software de marketing digital, que es un monstruo. Me gustaba lo que hacía porque yo siempre he sido un poco una persona muy de marketing estratégico, comercial también, y estaba en ese área, pero al final el deporte es lo que yo he vivido siempre, ¿sabes? Y al final creo que tenía mucho potencial por ahí, ¿vale? Ya no por la parte de tanto, porque al final siempre lo he compaginado la parte de jugar semiprofesional, no he llegado a ser profesional, pero la parte de jugar al fútbol y luego el trabajo. Entonces, bueno, pues vi que era el match perfecto y por ahí dije, pues, "Tío, es que tengo que hacer esto sí o sí". Y al final cuando haces algo yo creo que te mola, que no, yo al final siempre considero que yo soy un afortunado porque hago lo que me gusta. Que sí, que estoy, o sea, que no todo es tan bonito, ¿sabes? Que desde fuera se puede ver, oye, estás por ahí de fiesta, ¿no? De viaje, Que también de de fiesta, fiesta pues. también, obviamente, porque hay una parte muy importante que es la fiesta. O sea, esto es verdad, ¿eh? No está bien decirlo porque se puede entender mal, pero que hay una parte que es muy de relaciones que tienes que trabajarla, ¿sabes? O sea, hay un viernes que tienes que ir a cenar. Tío, pues tienes que ir a cenar. Es que es así. Y hay otra persona que está en su casa viendo una peli. Y a mí a lo mejor no me apetece estar viendo una peli. Pero bueno, al final es lo que me gusta. Y yo creo que al final eso es muy. O sea, ayuda mucho, ¿sabes? Al final. Y sobre todo a emprender, ¿eh? Yo creo que al final la parte de emprender o te mola lo que haces, o se te puede hacer mucha bola, o te va muy bien y, oye, pues dices, mira, me compensa, ¿sabes? Pero al final siempre te tiene. Yo siempre creo que aunque te vaya muy bien, siempre tienes que. Porque te va muy bien y llega el momento que dices, hostia, tengo todo en cuanto a la parte un poco más económica, eso es lo que estoy buscando, pero lo otro, ¿sabes? Entonces yo creo que al final esa parte, pues el match que hice de lo que he vivido en el fútbol y la parte un poco de negocio, yo creo que me viene de familia, pues fue un poco el clic que dije: "Oh, tengo que hacerlo", ¿sabes? Y a partir de ahí, bueno, ya desarrollar más cosas, pero bueno, eso es un poco la historia. Para poner un poco en situación, y se me viene esta pregunta a la mente hablando de salir de fiesta por trabajo, que creo que es algo que le pasa a mucha gente. Es un tema que da mucho Es que un hablar, tema ¿eh? delicado, es un tema Hostia, es un tema que da delicado. mucho que hablar y además, si no lo sabes llevar bien, o sea, controlar, porque yo, por ejemplo, pues no soy una persona, me gusta salir, ¿eh? O sea, y he salido mucho de fiesta y me gusta salir. O sea, de hecho, considero que es una parte importante, el de vez en cuando salir. Es verdad que pues cada vez que vas cumpliendo años valoras otras cosas, ¿sabes? Pero no todo el mundo lo sabe hacer, ¿sabes? El salir sabiendo que, joder, que al final muchas veces es que creas muchas amistades. Y yo tengo clientes que son amigos. O sea, amigos de mejores amigos. Separo bien, muy bien eso porque es importante, pero al final no. No pienso que estoy trabajando a las 3 de la mañana. Yo ya veo que es una parte más de, oye, pues la relación, ¿sabes? Y hay que cuidarla, pero yo no, yo lo hago porque me apetece, ¿sabes? Y llega un momento que puedes cortar una hora. O sea, tengo una cena, pero me voy a casa porque ya está. Yo no tengo que estar. A ver, está claro que forma parte, forma parte. Es una línea muy fina y a mí me mola porque al final yo soy mucho de. O sea, que suena tópico el work hard, play hard, pero joder, tío, que tiene sus cosas buenas también. El trabajar y crear relaciones, amistades, el estar por ahí. Al final viajo mucho. Bueno, y que me imagino que por lo que hacéis y el objetivo como agencia de tanto representación como de producción, como de consultoría, va muy relacionado, el tener esa vida fuera de la oficina, digamos, ¿no? Claro, sí, o sea, yo creo que o sea, lo típico que se dice, hay que estar en la calle, ¿vale? Pero yo creo que hay que estar. Muchas veces hay que estar. Y de hecho, yo, por ejemplo, con mi socio lo hablamos mucho. Porque al final hay muchas cosas que hacemos de viajes que no son rentables. Pero, o sea, en la que ahí tienes que ver un poco la parte de, oye, y vas a la aventura, decir, aquí hay que moverse, ¿sabes? Y eso te obliga también, te exige a la hora bueno, de hacer relaciones. Yo al final creo que siempre me gusta mucho, o sea, me gusta mucho la gente y me gusta mucho mis amigos, de hecho, a veces me rajan un poco, sobre todo, pues hablando ahora que has dicho de fiesta, pues incluso de fiesta, y tío, eres un chapas. ¿Sabes? Un chapas, no típico chapas borracho de no. Eres un chapas pero porque me gusta saber, tío, soy curioso, Ya. ¿sabes? Y yo creo que eso es súper importante. Además, el otro día se lo decía a Pepe, decía, Pepe, tío, necesitamos gente curiosa, ¿sabes? Porque gente que le pique la curiosidad. O sea, yo, ¿por qué? Estás haciendo una cosa, pero ¿por qué la haces? ¿Qué hace otra persona? ¿Qué? Que al final es lo que te da el exigirte para llegar al mejor punto. Creamos la empresa
pues en 2020, si no me equivoco, más o menos. Y es que creo que estamos donde estamos porque nos hemos movido mucho, ¿sabes? Y hemos picado. Y al final yo creo que quizás es una que es pues saberlo compensar un poco, ¿sabes? La parte de estar en oficina, la parte de estar en eventos, que al final, pero no todo el mundo vale para eso, ¿eh? También es verdad. Y al final filtras, luego ya cuando te vas haciendo más mayor, filtras. Y desgasta. Sí, desgasta mucho. Al final es que no sé, nosotros por ejemplo viajamos mucho con pádel. Y hostia, las semanas de pádel, y la gente, claro, veo, no, estás en Arabia, estás en Dubái, estás en Miami, estás en... Y claro, se piensa que yo estoy allí, Tirado en la no, playa. que estoy allí, que me voy a comer y no sé qué. Que sí, pero hay una parte que, joder, que acabas saturada de personas, Ya. ¿sabes? Y que yo diga eso, que me considero una persona que me gusta conectar, hablar, hostia, pero bueno, hay que saber también filtrar, porque al final te puedes gastar mucho o te puede marear mucho. A nosotros, por ejemplo, nos pasa mucho, lo comentamos el otro día, que hay muchas veces que te vienen como muchos inputs, como oportunidades, y te marean, ¿sabes? Y luego acabas el tiempo y dices, joder, el tiempo que le he dedicado a esto, tío, y que es todo humo, o sea, humo. Luego, al final, sí, yo creo que siempre sale algo bueno, ¿eh? Para situar un poco más, ¿con qué personas, deportistas, marcas trabajáis o habéis trabajado? Pues deportistas seguro que me olvido un montón, ¿vale? Pero bueno, nosotros empezamos trabajando, pues cuando creamos la empresa, que al principio empezamos por la parte más de comunicación, con Luis Milla, con Emi Buendía, con Luis Milla padre. Esos tres fueron los primeros clientes que eran amigos, o sea, no me escondo. Y a partir de ahí, pues fuimos tocando más puertas, pero hemos tocado pues, con Juan Lebrón. Hemos estado 4 años trabajando. Bueno, con Marcos Llorente hemos hecho cosas. Sí. ¿Con quién? Pues Arturo Coello, Ari Sánchez. Del mundo del fútbol, pues hay unos tropecientos que podría mencionar. No sé, así conocidos también. Con Ilia, por ejemplo, tenemos buena relación por su equipo de trabajo y luego ya un poco con él. Y siempre intentamos ver vínculos, ¿sabes? Al final es que es gente como... Yo creo que al final es gente con la que conectas, que es súper importante, pues al final te apetece, ¿sabes? Entonces siempre, pues yo intento siempre barrer para casa. Es así. Y luego, pues hacemos cosas con otros deportistas que no tenemos una relación diaria. Pero bueno, nosotros le tenemos un poco nuestro portfolio, por decirlo así, y sabemos, cuando surge una oportunidad, sabemos conectarla. Eso es una cosa que nos generaba mucha curiosidad y que me gustaría un poco que contases en detalle. Bueno, me parece que es un tema que no se habla mucho, pero me parece súper interesante. Más allá de los amigos, ¿cómo se fragua o cómo se gestionan estas relaciones con deportistas de élite a través de contactos? ¿Os escriben? ¿Escribís vosotros? Y te voy a contar una anécdota que yo creo que es un poco así la más peculiar, que es la de Juan Lebrón. Yo era socio de una cadena de restaurantes de comida healthy y tal, y yo tenía muchos amigos en común con Juan. Juan fue uno de los primeros clientes. Y contacté con él. Yo le llamé, me acuerdo, primero le llamé yo. Y yo no tenía ni idea de quién era Juan. Y mi socio tampoco. Mi socio se enteró por su hermano que jugaba mucho al pádel y decía, tío, este Es bueno. es el mejor. O sea, este es como el Cristiano del pádel, para que te hagas una idea. Y entonces ya entró, jugó mi socio, tuvimos una reunión y nosotros un poco lo que le ofrecimos a Juan fue un poco la parte de comunicación, que en ese momento, pues el pádel era otra historia. Juan justo se había proclamado número 1 y entonces no trabajaba la parte de comunicación como se trabaja ahora. Bueno, ahora trabaja muy bien. Tiene una imagen ya pues muy, muy consolidada. Pero un poco pues veíamos que había un hueco por ahí. Entonces entramos por ahí, pero fue una llamada y los primeros meses dijimos, Juan no lo veía. Bueno, hubo una reunión en la cual Juan y mi socio se tiran dardos todo el rato. O sea, pero si yo no sé quién eres tú. Pero a ver, si es que yo el tema de la comunicación no... O sea, no me creo lo que me estás... O sea, ese choque y llegamos a la conclusión un poco de que era, oye, Juan, déjanos trabajar, tío, X meses y si a los X meses no estás contento, lo dejamos de hacer. Eso sí, si te gusta, pues ya cobramos un fee, ¿vale? Y así empezó la relación con Juan. Luego, a partir de ahí, Juan también al final yo creo que ha sido de los primeros que siempre ha tenido una visión de equipo, ¿sabes? Para mí el primero. Que al final, y éramos una piña, o sea, éramos como un séquito, tío. Íbamos, o sea, es verdad que al final tienes ahí cierta exclusividad a la hora de trabajar con Juan, porque es un número 1. Y bueno, eso al final pues nos fue metiendo en el mundo, pero para que veas que fue una llamada en frío de decirme, oye, Conocerse. soy fulano mengano, tenemos en común a XXX, hacemos esto. Tío, reúnete conmigo, ¿sabes? Y vosotros también sin experiencia, que eso es lo que más me alucina. O sea, sí que teníamos experiencia en lo que estábamos ofreciéndole, de la parte de comunicación, porque nosotros venimos más de la parte de comunicación,
Pero la realidad es que yo no tenía ni idea que era el pádel. Y Pepe, pues bueno, sabía más que yo porque ha jugado mucho al pádel, pero tampoco o sea, no le conocía. Ya. O sea, literal. O sea, te imaginaré, Juan Lebrón ahora, vas con Juan por ahí. Yo he ido con jugadores de fútbol y con Juan Lebrón y le han parado más a Juan, ¿eh? Te lo prometo, y te habló hace años. O sea, ahora, imagínate. ¿Y cómo son esos pasos siguientes? O sea, una vez que, en este caso, seguimos con Juan, por ejemplo, que le firmáis con él un acuerdo de trabajar juntos, ¿cuáles son los siguientes pasos o a qué os comprometéis o qué negociaciones existen? ¿Qué es lo que pasa ahí? Con Juan, sobre todo al principio, fue por la parte de comunicación, que Ujú. eran redes sociales. O sea, en medios de comunicación de vez en cuando, pero eran redes sociales. Solo que nosotros un poco lo que le aportábamos era una parte más profesionalizada a la hora de trabajar. Oye, pues una estrategia, los medios de comunicación siempre pues queríamos que Juan tenía muchas cosas que en ese punto que mejorar, pero igual que Juan todos, porque al final era un deporte que estaba muy verde. Y a partir de ahí pues fuimos adentrándonos un poco más, ya veíamos un poco, pero nosotros al final sí, esto siempre nos ha caracterizado, que es que vemos el trabajo desde una perspectiva global o 360. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve a mí trabajar a comunicación si no tengo un objetivo por otro lado que es la rentabilidad? ¿Sabes? Entonces nosotros veíamos un poco todo esto y creo que es uno de nuestros puntos fuertes de cómo entendemos el deporte o un poco el negocio en el deporte para poder dar ese puntito de valor que creo que nos diferencia. Pero bueno, un poco por ahí fue entrar por comunicación, poco a poco nos fuimos adentrando, ya trabajamos en equipo, veíamos en ese momento con su representante, pues, joder, qué podíamos tocar. Nosotros ya nos abrimos también a la parte más comercial, hasta un punto que ya veíamos que, joder, que trabajamos todo muy en equipo, desde una perspectiva muy global, y veíamos, pues, la comunicación, o sea, al final es, oye, ¿dónde te puedes posicionar al deportista? ¿Vale? Por hablar un poco ya en general. ¿Dónde puedes posicionar al deportista? ¿En qué territorios? Moda. Joder, tendrás que enseñar algo tío, de que tienes estilo o que tienes percha. Si no, estamos jodidos. Entonces, pues ¿cómo? Pues trabajar la comunicación por ahí. Oye, pues vamos a hacer diferentes tipos de contenido. Al final, el pádel, para mí, un poco, dentro hablando del pádel, no quiero hablar mucho de pádel, pero el pádel al final se dio que de repente nadie trabajaba la comunicación. Nosotros fuimos los primeros que, con Juan, me puedo apuntar esta medalla, que no suene mal, pero es verdad, creo que Juan fue de los primeros que tomó esa decisión de trabajar, invertir. Y bueno, pues nosotros veíamos que éramos de los primeros que llamaban un filmmaker, o el primero. Nosotros conseguimos un acuerdo o sea, con Juan, con Facebook en ese momento, que era que Facebook quería, pues, meterse en el mundo en diferentes deportes, entonces invertía. Entonces teníamos un budget que lo usábamos para hacer contenidos audiovisuales por todo el mundo. Entonces, a partir de ahí, pues vas posicionándole, y luego a partir de ahí, pues ya metes la parte de estrategia comercial, de marcas, que al final es de lo que vive el jugador ahora Y mismo. se empieza a retroalimentar todo. Claro, entonces ya, claro, es un poco la dinámica de mi empresa en ese punto. O sea, nosotros al final un poco empezamos por la comunicación o por el marketing, pero fuimos ampliando. ¿Por qué? Porque veíamos que, joder, que no tiene sentido que yo trabaje una pata si la otra pata no. Entonces, si puedo juntar un poco sin desviarnos mucho, porque muchas veces al final lo que pasa es que empiezas a hacer cosas, joder, a mí me encantaría, pero no tengo tiempo. Me encantaría meterme en 1000 fregados, pero constantemente, todos los días. O sea, me explota la cabeza con cosas, pero claro, tienes que enfocar, porque si no, al final no haces nada. Ahora contando un poco como lo bonito de que Facebook nos da dinero para patrocinarle, grabar, marcas, crecimiento, etcétera. En la parte mala, cuando se pone un poco tensa esta empresa, porque me imagino que se podrá poner muchas veces, y además ahora que estabas hablando de LeBron, que creo que es un jugador que se habla mucho de él por lo bueno y por lo quizás no tan bueno por las polémicas que surgen, ¿qué pasa en esos momentos de tensión cuando pasa algo en un partido o pasa algo con alguna marca? ¿Vosotros cómo lo gestionáis? Bueno, pues al final es de mente fría, intentar que ese margen de error que pueda tener el deportista, que al final es que muchas veces desde fuera no se ve, pero joder, tío, un deportista está expuesto a una tensión, a expulsaciones. Tú imagínate que vas a correr 10 kilómetros y te pillan el kilómetro 9 y te dicen, tío, eres un mierda, vas súper despacio, ¿qué haces? Pues probablemente, Te vuelvas loco. depende de cómo hayas jugado, es algo que puede pasar. Obviamente, joder, pues que ya cada deportista pues tiene sus cosas. Pero sí que intentamos un poco pues analizar, sobre todo la parte de análisis, yo creo que siempre digo que es súper importante. Pero al final una cosa que piensas ahora, dentro de 3 horas, si estás tranquilo, la ves diferente. Y si pasa un día, no, alucinas. O sea, hay muchas veces que yo, por ejemplo, veo cosas muy, muy mal y digo, me voy a dormir. Y mañana estoy seguro que, y lo ves, y, joder, la mente te cambia.
Entonces yo creo que esa parte es muy importante. Y luego pues intentar saber luego lo que hagas, que lo hagas bien, no hacer las cosas precipitadas, que no hagas mucho y que lo hagas bien, ¿sabes? Nosotros, por ejemplo, siempre que hay un poco una crisis de este tipo, pues intentamos luego montar un plan de cambiar esa imagen, ¿sabes? De darle la vuelta. Pues al final se puede hacer de muchas formas. Pues al final el pedir perdón, que puede ser una primera acción, pero luego pues hacer acciones que te puedan limpiar un poco esa imagen, ¿sabes? Pero ahí realmente, o sea, cogéis al deportista, os sentáis y empezáis a analizar qué es lo que podéis hacer para tratar esta situación. Sí, o sea, yo tampoco he vivido una situación muy crítica, ¿eh? O sea, tampoco te puedo decir que he vivido algo que... Pero bueno, al final hay muchas veces que sí, y muchas veces es muy difícil de gestionar con el deportista, porque el deportista también es como es, ¿sabes? Y entra en juego una parte de ego que es muy, muy, muy importante. Muchas veces es muy complicado. Yo siempre digo que cuando pasa algo con un deportista, no se le puede juzgar al equipo de trabajo así porque sí. O sea, obviamente se puede mejorar cosas, seguro, pero joder, me parece que es que no tiene sentido porque no sabe realmente lo que ha pasado. O sea, no tiene ni idea. O sea, tú lo que ves es lo que ves en el Que terreno no de sabes lo juego. que hay detrás, obviamente. ¿Sabes? Y a lo mejor el responsable de comunicación le ha dicho 50 veces que no lo haga, ¿sabes? Y lo ha hecho. Y llega un punto en el cual, pues dices, tío, pues que vengan a por nosotros y nos pegamos, pero entonces, bueno, yo creo que al final eso es que analizarlo bien, tomar decisiones en frío, súper importante, y luego tener un plan. Un plan que revierta un poco esa situación, poco a poco, ¿eh? O sea, me refiero, y yo no creo que sea hay muchas veces que como que se empiezan a hacer cosas que se dice, tío, se está viendo, se os está viendo venir, que queréis hacer cosas para que ahora se hable de otro, pero poco a poco, y hay muchas herramientas, medios, hay las redes sociales, por ejemplo, nosotros siempre decimos que las redes sociales es el medio de comunicación del deportista, porque es lo que tiene en su mano. Tú vas a un medio de comunicación y sí, nosotros, por ejemplo, sí que nos gusta trabajar mucho la parte de medios de comunicación con los deportistas porque creemos que tienen un margen de mejora increíble. Después les damos un dossier con un poco contexto de la situación, noticias incluso nacionales, ¿sabes? O de que no tienen nada que ver con el deporte, del propio país, porque te pueden preguntar una cosa y te pillan y eres meme, ¿sabes? Y luego a partir de ahí, pues preguntas que pueden darse, o incluso preguntas que se pueden gestionar con el periodista y salidas. Otro de los temas que comentamos el otro día, que a mí me gustó mucho y me gustaría conocer tu punto de vista desde dentro, es el deporte femenino. Además, trabajáis por ejemplo, con Ari, que es la número 1 del mundo del pádel. ¿Cómo ves el auge de todo esto? Bueno, yo creo que es una realidad, o sea, que al final el deporte femenino ya genera, o sea, que de por sí es un poco siempre la polémica esta que hay de, oye, pues el deporte femenino, ¿hasta qué punto es rentable? Es verdad que obviamente y yo lo veo así, creo que no está nada raro, que hay deportes en la parte femenina que no están todavía desarrollados y que necesitan de tiempo para que llegue a los niveles que puede o llegar o un poco, lo voy a decirlo bien porque al final si no puede ser no raro, pero que sean lo suficientemente rentables, ¿vale? Pero creo que al final hay deportes en los que el femenino está muy presente. O sea, y no te digo en pádel, por ejemplo, que has dicho lo de Ari. Sí, o el tenis estaba pensando también. Es un pádel diferente, pero llama la atención, ¿eh? O sea, me refiero, el pádel masculino es más potencia, más físico, pero el pádel femenino es mucho más técnico, más táctico, es más lo que se asemeja al pádel que jugamos tú y yo, ¿sabes? Entonces, por ahí también tiene ese atractivo y luego que yo creo que tiene muchas posibilidades porque al final creo que aunque los números son diferentes, a día de hoy es la realidad, pero creo que si se continúa avanzando y profesionalizando todos los deportes femeninos, pues joder, llegará un punto en que estén muy a la par. No voy a decir que el fútbol masculino vaya a estar igual que el fútbol femenino, pues no lo sé. Y tampoco creo que tengamos que pensar en eso, sino lo que tenemos que hacer es intentar profesionalizar todo lo máximo posible y a partir de ahí pues ir haciendo las cosas bien. Al final es como una balanza entre imagen, rentabilidad, negocio, ¿no? Que muchas veces no será rentable, pero sí interesa por algún motivo, ¿no? Desde el punto de vista de las marcas, nosotros, por ejemplo, con Ari, o sea, para nosotros Ari es un activo súper importante, pero porque al final te estás asociando a una número 1 del mundo en un deporte. Tú, que piénsalo bien, ¿eh? O sea, que nosotros porque lo tenemos aquí en España, pero es que no hay nadie mejor, se puede decir esto, no hay ninguna pareja que sea mejor que Ariana Sánchez y Pablo José María ahora mismo. ¿Por qué? Porque ahí están los datos. Entonces,
¿Qué supone esto en cuanto a estatus para una marca? Joder, pues y no tenemos que ver solamente la parte cuantitativa. Yo creo que la parte cualitativa es muy importante y sobre todo porque entra en juego ya en función de cómo le enfoque la marca, que yo creo una parte muy importante es la activación del patrocinio. Por ejemplo, la activación del deporte femenino, que tiene muchas posibilidades. Obviamente hay que hacer las cosas, joder, hay que exigirse. Al final parece que siempre hay que hacer lo mismo, pero no, si le das un enfoque diferente, mira, ahora mismo hay un montón de marcas como vosotros que joder, sois marcas pequeñas, pero que tenéis un gran impacto, ¿sabes? Y eso es por hacer las cosas bien o buscar un enfoque diferente, un enfoque que os caracterice. Entonces, así con todo. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, yo es que nosotros desde la agencia apoyamos mucho el deporte femenino, además estamos en él, y bueno, y creo que tiene muchas posibilidades. Yo quería también preguntarte, ahora que hemos estado hablando de las marcas y de los patrocinios, ¿cómo afecta a la vida personal de los deportistas? Porque me imagino que su principal objetivo es ganar, hacerlo bien, traer resultados, pero igual no están tan especializados en marketing, en relaciones con marcas, en redes sociales, etcétera. ¿Cómo le afecta a su vida personal todas estas negociaciones? Pues, a ver, les afecta mucho, pero al final yo creo que lo ven como parte de su trabajo, ¿sabes? Que al final es esto, hay deportes en los cuales viven del patrocinio. Entonces, ¿cómo no van a dedicarle tiempo y esfuerzo a conseguir cosas? Sí, es verdad que luego se filtra mucho. ¿Por qué? Porque al final lo que está claro que lo que manda es la parte deportiva, siempre. Pero al final, si no, eso es como si no ganas, da igual que tengas una buena imagen. Sí, o sea, se puede hacer cosas. Hay muchos deportistas que no ganan y tienen un retorno económico en cuanto a patrocinios, pero bueno, al final, salvando casos muy específicos, siempre se intenta filtrar para que lo más controlado que tienes que tener es la parte deportiva. Luego ya la parte extradeportiva, hablando desde el punto de marcas y negocio, pues creo que se tienen que hacer cosas, hay que exigirse, hay que dedicarle tiempo, pero se intenta filtrar un poco. Sobre todo ahí entra en juego la parte del equipo, de cómo gestiona esto allí. Ahí, por ejemplo, sí que ahí hay se ve muy bien, muy claro los equipos que están profesionalizados y los que no. Tú hablas con un equipo de un deportista que está muy profesionalizado y tú para hablar con el deportista tienes 2 reuniones. Depende del deporte, o sea, pero al final filtra mucho. Y muchas veces con el tiempo te das cuenta de que, joder, es que si no filtras, todo vale, no te haces exclusivo, o sea, no tienes un valor, de cierto modo, porque si al final, si tú quieres hablar con un jugador de fútbol y le llamas y le tienes aquí mañana, te cambia la perspectiva, La ¿eh? sensación de que lo vas a poder conseguir fácil. Pues claro, te cambia la perspectiva, pero si a ti te dice, no, esto quien lo gestiona es fulano. Perfecto. Sí, ¿qué es? Bueno, mándame. Cuando te dicen mándame, es que te están viendo si realmente vas en serio o no vas en serio. Y bueno, pues vamos a tener una reunión online. Luego vamos a tener una reunión presencial. Y luego ya, si se da el acuerdo o está. También hay deportistas que para mí que tienen una parte en el one-to-one que son muy buenos. O sea, y esto es clave. ¿Por qué? Porque si llega un deportista a una marca y conecta, o sea, lo tienes hecho. ¿Por qué? Porque al final ya si todo lo que estaba un poco que lo tenías planteado se llega y el tío empatiza, la otra persona se siente bien. O sea, es que al final el deporte lo bueno que tiene, a mí me apasiona, es que se mueve mucha gente y es un tema emocional increíble. O sea, yo alucino muchas veces porque yo veo no sé, a gente con puestazos, con una experiencia brutal que para mí yo les admiro y veo que hablan con deportistas y parece que les va la vida. Y, pero tío, si es que estáis a la par. O sea, para mí, sois muy buenos en lo vuestro. Estáis a la par, pero Pero te genera algo, claro, ¿no? luego entra en juego, yo sé, hay un montón de cosas, pero el tema familiar, ¿sabes? De las propias personas que deciden. O sea, es que hay la relación ya que crea, ¿sabes? Entonces, pero bueno, yo creo que al final ahí es les afecta personalmente en cuanto a que, joder, al final son muchas cosas. O sea, al final nosotros pensamos que, bueno, yo no lo pienso porque lo vivo, pero la gente que no está metida dentro piensa como que solamente entrenan y ya está. No, no. Tú vives un día a día de un deportista profesional y cuidado, que dices, hostia, es que yo me quejo, pero este entrena mucho, luego sale, tiene que atender a un medio, luego sale, tiene que ver una reunión de no sé qué, luego sale, tiene que cuidarse y tiene que descansar y luego tiene que competir con un estadio lleno, ¿sabes? Entonces hay muchas partes ahí que son importantes. Yo creo que el filtrar y sobre todo que tener un equipo de trabajo que te ayude y que vea esto como tú, vamos, súper importante. Y hablando del tema de marcas,
Y tocando el tema de activación, que era otra de las patas que teníais en el negocio, ¿cuáles son las 3 claves que busca una marca para patrocinar a un deportista o a un influencer? ¿En qué se fija? Lo de las 3 claves no te las puedo dar porque no las sé. Te puedo decir un poco mi opinión. Creo que al final, un poco, o al menos yo creo que el escenario ideal, las marcas lo que tienen que saber primero de todo, qué quieren hacer ellos mismos con las marcas y por qué deciden invertir en un deporte. Porque a partir de ahí pues como que vas filtrando y vas quitando opciones. Luego, dentro del por qué, cuál es la vía que sigues, a quién me dirijo, cuál es el target. Es que hay muchas fases, ¿sabes?, que se pueden dar para luego decidir, ostras, pues tengo esta opción o esta opción. Luego ya se contacto con la persona. Que dices, vale, contactas el equipo, ¿qué tal es? ¿Lo ven como tú? ¿O directamente simplemente quieren la parte económica y lo otro no lo valoran tanto? Entonces, yo creo que entran en juego muchas fases, por decirlo de alguna manera, pero creo que lo más importante es que las marcas sepan lo que quieren. Y yo creo que es sobre todo nosotros un poco desde el punto de vista de agencia, intentamos, y ahora cada vez más, de hecho para este 2025, pues o ya el 2024 era un objetivo, pero el 2025 es aún más, es el activar marcas en deporte. Pero desde una perspectiva más global. ¿Por qué? Porque creo que tenemos un valor ahí importante, que es ayudar a las marcas, que no es lo suyo. O sea, las marcas, una parte de la empresa es el patrocinio, pero joder, tienen que hacer otra, o sea, tienen que vender, que es lo suyo. O el core depende de la empresa, pero al final en esa parte hay que ayudarles, ¿sabes? Entonces, nosotros por ahí sí que uno de los objetivos es, oye, grandes marcas, sobre todo grandes marcas, que necesiten activar en un deporte concreto. Y eso hay que preguntarles por qué. O sea, ¿por qué este deporte? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es lo que tienes en mente? Y a partir de ahí yo te voy a decir, oye, pues mira, creo que tienes que ir por aquí o por allá. Estaba pensando justo que antes nos lo has comentado, un acuerdo grande así que hizo una marca como PlayStation, que es enorme, por ejemplo, con Marcos Llorente, por contextualizar y aterrizar esto que nos has contado. ¿Cómo son esos pasos desde que una marca como PlayStation contacta a Marcos Llorente? Pues mira, vale, además es un ejemplo muy bueno porque no es que una marca como PlayStation se interese por Marcos Llorente como tal, sino hay un trabajo que es lo que veníamos hablando antes, que es cómo activar una marca en deporte, ¿no? O sea, al final nosotros teníamos muy buena relación con PlayStation, ¿vale? Anteriormente. Entonces, cuando pues bueno, nos empezamos a reunirnos y empezamos a hablar, y ellos tenían una necesidad que era el sedentarismo, que también nosotros lo detectamos desde el punto de vista, joder, estaría súper guay. Tío, la gente piensa en mundo gaming y se piensa típica persona que está que no es saludable, que pues un montón pues, Sí, que está mucho en casa. de factores, sí, que está delante de una pantalla mucho tiempo, que trasnocha, que es verdad, hay mucha parte que es así, pero hay otra que no es así. Entonces, un poco lo que queríamos era decir, oye, ¿cómo podemos tirar abajo esta barrera del sedentarismo que está asociada al mundo gaming? Entonces, nosotros, desde el punto de vista del deporte, pues un poco lo que veíamos, esto también, o sea, no era todo por nuestra parte, sino que además PlayStation es una empresa top, que la forma de trabajar es que es súper fácil, porque al final un poco íbamos a reuniones y salíamos y digo, a ver, tío, es que cada vez que nos reunimos, tío, salen 2 proyectos, ¿sabes? O 2 ideas que son súper chulas y diferentes, y entonces era muy fácil por ahí, pero un poco la idea era, oye, ¿qué podemos hacer para en cierto modo, limpiar la imagen del gaming, ya no del PlayStation, del gaming, con el deporte? Entonces, pues vimos diferentes opciones. Una fue pues a través de Marcos Llorente, otra fue a través de Juan Lebrón, otra fue a través de Adolfo Madrid. Adolfo Madrid es un preparador físico, un montón de funciones que hace más, pero bueno, es una persona, un profesional del deporte, como lo categorizamos nosotros. Entonces, ¿qué hicimos? Ok, por Adolfo Madrid, ¿qué podemos hacer? Un plan de entrenamiento. Joder, vamos a hacer un plan de entrenamiento incluso con deportistas, ¿sabes? Hay muchas cosas que luego no salieron a la luz, pero un poco la idea para que veáis era, ¿por qué no hacemos unos tips de qué pueden hacerlos? Y poco a poco, obviamente tienes que pensar en general, no puedes ir a un entrenamiento muy pro. O sea, Adolfo, por ejemplo, en este caso, era preparador físico de deportistas de élite, top, mundiales, pero no ese no era el foco era cómo llegar a un público más general. La parte de Marcos, pues oye, ya de por sí él jugaba a la Play, era perfecto, conectaba y luego a partir de ahí podían surgir cosas. La parte de Juan también era porque nosotros le decíamos, oye, el pádel es un deporte que mueve mucha gente. O sea, el pádel es el segundo deporte más práctico de España, si no me equivoco, si no cambio los datos. Sí, Y... sí, sí, sí. Entonces, Será el primero en breve. al final es
porque pues, es que al principio no tenía sentido, pues digo, pero como PlayStation se va a asociar o sea, va a hacer un entrenamiento. ¿Cómo? Y luego le vas dando forma y tenía todo el sentido del mundo, ¿sabes? Que era, oye, pues cómo me asocio a diferentes activos para limpiar un poco esa imagen y dar a entender que el gaming no es sedentarismo, ¿sabes? Luego hicimos lo que hemos hecho, hicimos luego una acción con el Chef Bosquet. No sabéis quién es. Chef Bosquet pues es un chef, creador de contenido además de recetas healthy, que además va conectado con un restaurante de Marcos, que es Naked and Sated. No sé si lo conocéis tampoco, pero bueno. Es un restaurante de comida healthy, pero que tiene hamburguesas, que tiene pizzas. Entonces hicimos una acción a través de Chef Bosquet con comida healthy. Esto se podría haber hecho con McDonald's o con... Pues imaginaos el poder de una empresa como PlayStation, lo que quiera. Pero lo que hicimos fue enfocarlo por ahí. Entonces, es un poco la visión de cómo trabajar en función de una necesidad la activación en el deporte, en este caso. Y con Marcos un poco, pues fue también un poco a raíz de eso. Oye, pues es un perfil perfecto. ¿Por qué? Porque le gusta jugar a la Play. Tiene una repercusión, es un jugador top. Y luego encima tiene una parte de salud que es muy importante, ¿sabes? Entonces todo conectaba. Pero es buscar, por eso te digo que es analizar bien qué es lo que quiere la marca, qué es lo que necesita, cuáles son las necesidades y a partir de ahí ir desarrollando todo. ¿Y qué tal salió en este caso? Me imagino que por lo que cuentas bien, pero ¿cómo se mide el éxito en este tipo de esfuerzos? Hay una parte ahí que es súper cualitativa y yo creo que al final por posicionamiento, o sea, que hay unos KPIs que son más difíciles de medir en cierto modo, porque no va asociado a algo, un retorno tan muy directo, ¿sabes? Pero bueno, yo creo que salió muy bien, que al final son cosas muy diferentes. Es verdad que PlayStation en ese punto hace cosas súper guays, pero tiene tantas cosas que a lo mejor no se podía darle todo el foco que nos hubiese gustado a todos, también internamente por su parte, ¿eh? Pero bueno, yo creo que al final son acciones que poco a poco te van diferenciando, ¿sabes? Entonces, pues PlayStation podría haber tirado de hacer cualquier cosa. Yo qué sé, es que al final puede hacer lo que quiera. Si es que patrocina al Real Madrid. Sí, es PlayStation. O sea, es PlayStation, que es una empresa vamos, que factura, no sé, no quiero decir ni un dato porque seguro que me equivoco y me quedo corto. Pero bueno, al final es verlo de esa forma. Y luego al final nosotros un poco desde el punto de vista de agencia, joder, nosotros que estamos trabajando con PlayStation. ¿Sabes? O sea, hacemos las cosas, creo que estamos haciendo las cosas bien. Luego es verdad que hay muchas cosas que hay que enfocar, ¿eh? Pero al final yo creo que es el verlo desde una perspectiva diferente. Y, o sea, este obviamente es el extremo bueno de que al final tiene todo el sentido, healthy, marcas Llorente, sale bien con PlayStation. ¿Y el otro extremo? O sea, si nos vamos a la parte mala, ¿cuáles son los errores que puede cometer una marca a la hora de elegir a alguien que patrocinar? Yo creo que sobre todo la activación. Yo creo que muchas veces se deja de lado, se piensa mucho en la primera parte del patrocinio, que es un acuerdo, pero luego la activación hay que dedicarle pasta y hay que dedicarle tiempo. Entonces, si no tienes ese margen, es complicado que las cosas se hagan bien, porque al final, ¿de qué te sirve el tener un acuerdo de patrocinio con un deportista top mundial si luego no puedes activarlo? Y desde la parte del deportista, tampoco está en su obligación. O sea, me refiero, él al final es una persona que se le paga por una serie de condiciones, de puntos. Pero la parte de activación, a no ser que lo firmes, es algo que también la propia marca tiene que tener un plan, ¿sabes? Entonces yo creo que en esa parte del plan de activación hay muchas veces que se falla. Nosotros, por ejemplo, ahí vemos una oportunidad muy grande. O sea, de hecho, desde la parte un poco más de productora o creación de contenido, el ir a las marcas a decirlo así, que es que ¿cuántos embajadores tienes? 50. ¿Me dejas activártelos? Y te hago ese trabajo de activación, que es una necesidad que tienes, ¿sabes? ¿Cómo es ese trabajo de activación? O sea, al final depende cómo lo quieras enfocar, pero es que puede ser desde la creación de contenido hasta simplemente la estrategia. Es que muchas veces no se tiene una estrategia clara. O sea, tú hablas con una marca y dices, no, tengo 50 embajadores. No sé, te pongo un ejemplo, no hablo de una marca concreto. ¿Por qué? Pues muchas veces es por oportunidad, pero porque es normal que pase esto, porque la persona que hace eso hace 1000 cosas más. Entonces, a eso, pues dice, tío, pues es una oportunidad, pues te doy producto. Y ya está. Pero estar poniendo el producto donde quieres. O vas a... O sea, estás filtrando bien, ¿sabes? Entonces, creo que hay una parte, pero también es un poco lo bueno para nosotros, que es el espacio que tenemos, porque es normal que una empresa pues que no tenga un departamento de patrocinio como puede tener, yo sé, un Red Bull. Red Bull tiene un equipo in-house, joder, que son buenísimos.
O sea, es una agencia para mí. Pero dentro un poco de cuanto a especialización, pues yo que al final pienso que es aplicar el sentido común. O sea, no hay nada mejor que aplicar el sentido común y un poco la lógica. Y a partir de ahí salen las cosas. ¿Hay alguna metida de pata que se te venga así a la cabeza ahora mismo? Muchas, yo, pues constantemente. Una que puedas contar, que sea, Metida de palo con marcas. sí, de alguna marca que haya patrocinado a alguien, como lo que has dicho, ¿no? De que al final la marca, por el hecho de que tenga muchos seguidores o porque sea medianamente conocida la persona, al final dice, venga, pues patrocinamos a esta persona. Y en verdad no tiene ningún tipo de sentido por según valores o según otros embajadores que tiene. 100% que, o sea, cagadas hay. Pero hilo, yo te puedo decir cagadas con marcas de propuestas que hemos hecho, que no nos hemos enterado bien. Y llegas y dices, ¿qué has hecho, tío? Y, joder, me cago en la leche. Pero si es que no he caído en una cosa que era tan básica, que era entenderlo, o sea, era la diferencia entre entenderlo y no entenderlo, ¿no? Pues yo no lo he entendido. O sea, y hay muchos patrocinios que se hacen que luego lo que tienes en mente, o sea, el plan, no se puede llevar a cabo. Te puedo decir, mira, con Juan, el plan que teníamos, estábamos en un plan de embajadores de Facebook. Pero, y no es que creo que haya sido una cagada, ¿sabes? Al final había una serie de compromisos que había en cuanto a contenidos, piezas de contenido audiovisuales, que no se puede, era imposible, tío. Era imposible de llegar, pero porque es que la viabilidad en cuanto a tiempo de Juan era imposible. O sea, no. ¿Por qué? Porque Juan, 24 torneos, está todo el día viajando. ¿Cómo vas a hacer? Y no puedes publicar siempre lo mismo. Pues entonces ya estás quitándole a otras cosas de un poco de la imagen del deportista. Una cosa que me gusta mucho y que me parece que es algo que no se ve tanto desde fuera, y cuando vemos un patrocinio, no sé, a un equipo de fútbol, al Real Madrid, que le patrocina una marca, desde fuera lo que se ve es que esa marca ha puesto pasta para aparecer y punto. Nah. Mira, el Madrid, de hecho, es una máquina. Tío, o sea, verdad, es la diferencia entre clubes es brutal. O sea, es una máquina de hacer, de facturar. Pero, y tú te pones a pensar, para hacer un patrocinio con un jugador de Real Madrid y no sabes la de filtros que tienes, ¿eh? O sea, es una locura. Y vas a hacer la producción y va un tío de Real Madrid con el jugador que está diciéndote 3 minutos, 4 minutos, tal, tal. Y lo piensas y dices, yo lo veo como desde el punto de vista empresarial, ¿eh? Entonces, no es lo mismo, yo no soy técnico. Pero para el equipo técnico, que es una jodida de pelotas el tener. Pero al final lo piensas y, tío, tiene todo el sentido del mundo. ¿Qué hace esto? Mira, la marca ya de por sí dice, mira, es que esto es exclusivo. O sea, sabes que tienes 4 horas. Pues esas 4 horas no te salgas de ahí. Porque como te salgas, no lo vas a hacer. Y te avisan antes, ¿eh? Y te dicen, mira, no lo vas a hacer. Aquí no hay margen. Y es una persona que le pagan para eso. Entonces, al final lo que vas viendo es cómo profesionalizan y cómo especializan cada área, que lo que hace es que poquito a poco va sumando, va sumando, va sumando. Y dices, hostia, tío, es que entiendo a Florentino. ¿Sabes? O sea, por eso digo, yo me parece que es un monstruo. Un monstruo y hay muchos clubes que trabajan muy bien, ¿eh? El Atlético de Madrid, por ejemplo, me parece que es un club que trabaja fenomenal y además tiene un proyecto y está haciendo las cosas súper bien. Y hay un montón de clubes más, ¿eh? Pero al final, un poco es el punto. Al final, notas mucha diferencia. Estoy hablando de clubes ahora, no sé por qué, pero notas mucha diferencia de cómo trabajan las marcas, cómo trabajan los clubes, cómo trabajan las empresas. Entonces, pero ahí está la clave, ¿sabes? O sea, eso, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho. O sea, y no te quiero decir cuando trabajas con un top mundial, o sea, trabajas con Vinicius, con Bellingham, imagínate. O sea, la gente lo pasa mal, ¿eh? O sea, lo pasa mal me refiero desde el punto de vista, o sea, que luego es súper satisfactorio, imagínate. O sea, nosotros, por ejemplo, la campaña de Isco, y eso que dentro de la campaña de Isco, con Sketches, creo que es súper guay trabajar con Sketches porque es un equipo, es que somos como un equipo juntos, ¿sabes? Porque al final acabamos las cosas y digo, joder, tío, es que parece que trabajamos en la misma empresa. ¿Cómo fue eso Sí, de...? la parte de Sketchers, o sea, además fue una historia bastante curiosa cómo damos con ellos, porque Pepe contacta con ellos para una jugadora que representamos en el Betis, femenino, para ver un acuerdo de marca técnica. Y teníamos, la verdad que no sé si había gente en común o lo que sea, pero ya empezamos a hablar y empezamos a conectar y ya presentamos lo que hacemos y de repente nos viene una oportunidad, la cogemos y ya nos metemos dentro del mundo Sketchers. Es así, ¿eh? O sea, surgió como que había que hacer tres proyectos y ahora la relación es
pero que es que, por lo que digo, parece que estamos en la misma oficina, ¿sabes? Y al final un poco ese punto, nosotros en la parte de Sketchers lo que empezamos un poco en la parte de productora, ¿vale? Trabajar para diferentes producciones que hemos hecho con ellos, pero ahora mismo yo ya no considero que somos solamente productora. O sea, al final es como que desde la parte de producción le damos una visión que también nos retroalimentamos, porque la forma de trabajar de ellos es súper guay y salen cosas chulísimas. Lo de Isco, por ejemplo, a mí me parece que es me parece que es un caso de éxito. Es una producción que es la de con Isco en Sevilla. Si veis los timings, alucináis. O sea, dolor de cabeza brutal. Y eso que yo en esa parte no me meto tanto. O sea, intento meterme. No soy técnico. O sea, y de hecho es algo muy importante que creo que, en mi opinión, es algo que una empresa puede hacer que funcione más o peor, o mejor o peor, es la gente con la que te rodeas de la empresa. O sea, yo tengo gente que considero que es muy buena. Entonces, pero trabajar al límite muchas veces te hace el decir, hostia, y ver las cosas diferentes, ¿sabes? Y al final salen las cosas, si lo haces bien, con mimo y como si fuese tuyo, que yo creo que también es la clave un poco de Sketchers, que al final nosotros lo vemos como si fuese nuestro. Entonces, estamos al mismo punto. Pero con ellos, por ejemplo, la producción estás en Sevilla, lloviendo, o sea, teníamos un plan de rodaje interior y exterior, y llegamos a Sevilla, tío, nunca llueve en Sevilla, nunca llueve, lloviendo 2 días seguidos. No pudimos hacer la parte exterior, que había compramos unos espejos, mil historias. Y no se pudo hacer. Nos adaptamos y sacamos una campaña que creo que ha quedado muy, muy chula, que es la de Isco, un poco el lanzamiento, hacemos el lanzamiento de Isco con Sketchers. Y luego en ese storytelling que hacían de toda la campaña, que era desde que jugaba el primer partido, luego, o sea, hacemos un poco toda la activación. Hacemos desde la parte de producción hasta la parte de medios, que hicimos la exclusiva con un medio de comunicación que fue con Marca, no me quiero equivocar, que fue con Marca. Luego hicimos papel, que no estaba pero al final a través de nuestras relaciones un poco también, pues, y cómo guiarlo. Es como, o sea, en ese punto de vista también es como venderlo, ¿sabes? Tú vas a un medio de comunicación y la realidad es que te puede pasar con la parte comercial. Al final el medio también interesa, ¿sabes? El que llevarse bien contigo. ¿Por qué? Porque al final le puedes facilitar cosas en un futuro. Entonces al final dimos con una campaña que creo que ha sido muy buena. Estamos todos súper contentos, tanto Sketchers como nosotros, que es la parte de producción, toda la parte Isco está contento y también. Isco estará muy contento. Supongo, además, Isco, o sea, es que contamos con 4 horas y además se pone una paliza, imagínate. O sea, teníamos 4 horas que teníamos que hacer un plan interior-exterior, que no se hizo el exterior, y lo hicimos en un vestuario. ¿Cuál era la relación? Porque antes has dicho lo de PlayStation, ya me estaba quedando con ello con Marcos Llorente y está súper relacionado al final esa parte healthy. Además, él también juega a la Play, como has dicho. Aquí con Isco, ¿cuál es la relación con la marca, con Sketchers? Pues no, o sea, nosotros en la parte de captación del talento para Sketchers no entrábamos. O sea, nosotros ya nos llega, oye, mira, ahí Hemos firmado. queremos lanzar esto, queremos lanzar la comunicación, proponernos algo. O sea, a partir de ahí el equipo creativo lo que hace es, o sea, ¿cómo podemos lanzar este acuerdo? Y lo vinculamos por la magia. O sea, la magia, cogemos un maletín, como que hacía magia con la bota, como que aparecía, desaparecía. Le dimos, pues no sé, un enfoque de la nada. Hicimos una producción chulísima, pero con unos recursos que al final no eran los que teníamos pensados, porque todo cambió en un momento. Entonces, pero bueno, un poco ese hilo entre la conexión, que es a lo que ibas, entre Sketchers e Isco, yo, mi opinión, creo que es porque al final Sketchers tiene que posicionarse en el mundo del fútbol, que ha entrado hace poco en España. Isco es un jugador top, pero en un Betis. O sea, es un jugador peculiar, ¿sabes? Es un jugador, o sea, para mí es de los mejores de la liga. Y tiene una repercusión que ha jugado en el Real Madrid mucho tiempo, tiene muchas Champions. No sé, es una mezcla, yo creo que es un acuerdo muy bueno por ahí. O sea, está muy bien tirada por parte de Sketchers, pero a nosotros nos llega ya el acuerdo. O sea, nosotros a partir de ahí le hacemos la activación del lanzamiento, que es la parte de productora, la parte de medios, la parte de Pay Media, que hicimos la estrategia y que hicimos toda la campaña de Pay Media. Y también lo hicimos con otro jugador suyo, con Iker Losada, que ahí El Celta. Sí, que ahí hicimos, ese te gusta, ¿eh? Esa me gusta. Hicimos una activación allí en su pueblo de origen, en Catoira, y nos fuimos para allá, montamos un evento con niños sorpresa, en el cual aparecía Iker, hacía un testeo de producto, hacíamos una convocatoria de medios, luego hacíamos la parte de producción, que también nos íbamos a otro estadio un poco más profesional. Bueno, hicimos un poco ahí de todo. Pero bueno, al final eso. Yo creo que al final es una de las cosas que creo que hacemos muy bien es entender a las marcas, ¿sabes? O sea, el otro día, por ejemplo, hablando, tío, yo es que cuando seguramente nos sentamos y empezamos a ver tu trabajo y tío, me salen cosas, ¿sabes? Pero porque creo que tenemos esa visión de empresa, ¿sabes? Y que entendemos muy bien esa parte. Entonces yo creo que eso al final facilita mucho y es uno de nuestros puntos a favor.
yo creo, porque al final tú puedes ser muy bueno en algo, pero si no tienes esa visión, te quedas ahí, ¿sabes? Entonces, lo bueno es que nosotros compaginamos muy bien esa parte, a lo mejor más técnica, que nosotros al final decimos que queremos que somos muy buenos y bueno, que no somos muy buenos en la parte técnica, pero en la parte más de empresa estratégica creo que lo entendemos muy bien. ¿Cómo te imaginas a una empresa pequeña, como por ejemplo la nuestra, Pilatus, entrando en el mundo de patrocinios? Y bueno, y a mí me queda la curiosidad de si es rentable o no una empresa pequeña al final hacer este desembolso. Pues o sea, a mí me dices, oye, Pilatus, ¿te crees que sería bueno hacer un patrocinio? Te digo que no. Ahora mismo te digo que no. ¿Por qué? Pero porque al final también es entender muy bien realmente cómo está posicionado. Yo el otro día me enteré un poco más o menos de cómo trabajáis, cuál es el foco, pero creo que habría que analizarlo muy bien, habría que ir poco a poco. Incluso es que hay muchas veces que no todo es el presupuesto. O sea, yo creo que al final no todo es el presupuesto y es más el saber muy bien qué quieres, analizar y ver un poco por dónde ir. Y a partir de ahí, obviamente, ser originales, creativos, disruptivos si es necesario, porque al final es verdad que pues una empresa pequeña no tiene el mismo presupuesto, las mismas posibilidades que una empresa grande. Entonces, ¿cómo compensas esto? Pues tío, tienes que diferenciarte. Y, exacto, exigirte. Yo que sé, hay un montón de marcas, y más ahora, hay que salen todo el rato marcas que dices, joder, tiene un storytelling que yo flipo. O sea, son buenísimos. Y al final dices, no sé qué budget tenían al principio, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, pero es vuestro caso, ¿eh? O sea, me refiero, vuestro caso es este. O sea, hablo de empresas, pero vuestro caso es este. Yo creo que al final, no sé cómo empezasteis, pero seguramente empezasteis desde muy poco y poco a poco, haciendo las cosas bien, habéis creado una imagen, ¿sabes? Un posicionamiento muy claro. Y al final eso, y a lo mejor empresas que, o sea, una persona que os ve por ahí, se piensa que aquí sois 120. Nos pasa, ¿eh? A Claro, veces nos pasa que se creen a que mí me somos pasa, las grandes. a mí, por ejemplo, me pasa mucho eso. Claro, todo el mundo dice que es verdad, o sea, me va bien, o sea, no me quejo, ¿vale? Pero yo creo que muchas veces la imagen que proyectes es la imagen que se queda, ¿sabes? Entonces, es hacer las cosas bien, no tienes que vender humo. Yo no quiero vender humo a nadie. Yo lo digo, yo soy una empresa pequeña, muy buena, pequeña, ¿sabes? Y no es mi objetivo. Mi objetivo es obviamente hacer crecer la empresa, pero mi objetivo no es tener equipo por tener equipo. Yo lo digo, el equipo es un dolor de cabeza, muchas veces, porque las personas, tío, son complicadas, tienen sus cosas, cada persona es un mundo. Yo siempre digo que cuando mira, un clic que tienes como emprendedor es cuando entiendes que las personas no son como tú. ¿Por qué? Porque vosotros dos que sois socios, pues hacéis las cosas diferentes a otra persona, pero es normal. O sea, ni es culpa de la otra persona ni es culpa vuestra por pensar eso, ¿eh? Pero al final, cuando te das cuenta de eso, pues haces un clic y empiezas a ver las cosas diferentes, ¿sabes? Porque esperas siempre cosas que. Yo digo, ya me quedé hasta las 3 de la mañana haciendo una propuesta. Y eso no sabe nadie. Y la gente lo que se piensa es que que ahora me voy a jugar a golf, que es verdad. Estoy viendo, pero voy a jugar a golf. Es la pura realidad, ¿eh? O sea, que al final, pero tiene sus cosas y al final yo hago las cosas desde un punto de vista diferente. Estoy hablando con vosotros, ahora mismo en cuanto que acabe, tengo que hacer una cosa porque si no, la cago. Y hay muchas cosas que eso, pues creo que se cambia, ¿sabes? Pero al final es hacerlo todo bien y al final es crear ese. Vosotros lo sabéis muy bien. Sois pequeños, muy buenos, pero pequeños. Pero lo sabéis muy bien que hay que intentar crear pues que la gente vaya en la misma línea. Que no es igual que tú, ¿eh? Yo eso lo tengo muy claro. Y te iba a decir, ahora que tocas el tema de emprendedores y que tú también eres emprendedor como nosotros, ¿cómo crees que las marcas, bueno, si crees que las marcas van a apostar así a un corto plazo por patrocinar a un emprendedor o a emprendedores? ¿Crees que tiene sentido esa parte? Yo creo que sí. O sea, de hecho, creo que el patrocinio es que ya no, o sea, lo hemos visto con el tema de influencers, ¿no? Ya, o sea, los influencers, para mí hay diferentes tipos, pero influencers que además son gente que pues empezó publicando cosas y ahora pues tiene una comunidad y comunica cosas. Y ya está. Y lo mismo pasa con los emprendedores. Y al final no tiene por qué ser todo cuantitativo. Al final es un poco lo que transmite, ¿sabes? Yo me he dado cuenta que al final un poco por todas las reacciones que tengo y un poco por el posicionamiento y por hacer las cosas que creo que las he hecho siempre desde cosa con un foco, creo que me he creado una imagen, ¿sabes? Entonces, a partir de ahí, pues, ¿en qué se basa? ¿En seguidores? Depende. Hay veces que se basa en seguidores, otras veces que se basa en un poco el posicionamiento que tenga esa persona. Y vuestro caso, además, con la marca, va muy por ahí, ¿sabes? Porque el otro día me decían, no, tú eres perfil, ¿sabes? Tú eres Pilatus. Y digo, pues sí, pero a lo mejor hay que ir a esos perfiles.
¿Sabes? Porque yo al final, yo estoy todo el día escuchando podcast. Me he vuelto un loco. Además, estoy todo el rato buscando a ver qué me interesa, qué no me interesa. Porque no leo, o sea, no leo, pero no lo suficiente, porque no le puedo dedicar a lo mejor todo el tiempo que me gustaría. Pues el podcast me lo pongo en el gimnasio. Y al final, tío, yo veo, o sea, me gusta conocer cosas del resto. Y eso, si yo veo que una persona, un emprendedor, me gusta porque hace las cosas pues como a mí me gustaría, o coño, es un referente, ¿por qué no le voy a comprar una mochila que lleva, yo qué sé, Rodri? ¿Sabes? O sea, y así. O sea, yo creo que al final depende un poco del objetivo. No sé si nos hemos ido un poco de todo el tema, pero No, está bien, guay. O sea, la respuesta es que sí, que a corto plazo las empresas sí que apostarán con emprendedores para y patrocinarles. luego ya hay emprendedores que tienen comunidad. O sea, al final depende un poco también cómo lo enfoques. Es decir, yo ahora mismo no me planteo o sea, creo que debería trabajar más la marca personal y eso es algo, por ejemplo, que lo hablo también mucho con Pepe, porque creo que trae oportunidades. Pero ahora mismo no tengo que dar prioridad, ¿sabes? A otras cosas y no puedo. Pero es algo que está ahí y que seguro que se da, vamos, 100%. ¿Quién es el deportista que más te impresiona o que te ha impresionado? Pues he vivido con muchos deportistas, ¿eh? O sea, creo que he vivido cosas muy chulas, pero creo que el que más me ha impresionado es Ilia Topuria, ¿vale? Y no tanto por la parte técnica o física, que es un tío que es un talento innato, sino por la parte mental. O sea, tú conoces a Ilia y te das cuenta, y además yo creo que es algo muy importante en el deporte, ¿eh? El tema del coco, porque al final hay mucha gente buena, muchísima gente buena, y siempre que pienses en algo, piensa que hay alguien mejor que tú, 100%. ¿Qué pasa? Que entra en juego muchos factores, y uno de ellos, por ejemplo, es la mentalidad. Y Ilia, cuando lo conoces, hostia, conecta. O sea, además, tú hablas con él y tiene historia. Y es un tío que tiene un potencial increíble. Que es verdad que ahora mismo pues el deporte, la UFC, en este caso, su deporte, no la UFC, que la UFC es más una marca, una empresa, pero creo que tiene un potencial increíble y tiene mucho que contar, ¿sabes? Es una persona que al final es lo que también veníamos a contar antes, que crees que se fija una marca en un deportista y creo que es que cuente cosas. ¿Pero qué tiene diferente mentalmente de ti? O sea, tú hablas con él. Esto es una anécdota real antes del último combate. Quedamos a cenar en casa de un amigo y yo conocía a Ilea de otras ocasiones, pero tampoco había tenido una conversación tan larga. Y, tío, en la cena dijo 8 veces que era el número 1 y que iba a ganar. Pero 8 veces, digo, que ya dije un poquito y le dije, ya me empezaba a escojonar. Y me vas a decir, tú, es que me lo estás diciendo mirándome a los ojos y es que yo también opino como tú. Vas a Porque ganar. si a mí se lo creo, ¿eh? 100%. Y entonces al final creo que muchas veces ella tiene frases que te marcan, ¿eh? Que te dejas, te dices, hostia puta. Y que tío, y al final es un poco eso, ¿sabes? Y yo creo que eso un poco aplicado a todo, ¿eh? Al deporte, pero aplicado a todo. Vosotros, por ejemplo, o sea, al final cuando montas un negocio, o sea, te lo tienes que creer, tienes que realmente tener un foco, ¿sabes? Yo muchas veces, y una de las cosas que siempre dice Ilia es proyectarse. Y que creo que es súper importante. Tío, ¿por qué no te proyectas que van a pasar cosas buenas? O que lo vas a conseguir, ¿sabes? Porque si te proyectas que no lo vas a hacer, o sea, que no lo vas a conseguir, ya estás hundido. No, y total, o sea, en nuestro caso, vender mochilas y creernos que somos los mejores Si venimos. ahora facturáis 100, pues que dentro del año que viene vas a facturar 200 y el siguiente 300 y que te lo creas, que te proyectes en cosas positivas. Y que lo veas que es posible. Porque al final creo que por ahí, y a mí eso me ha funcionado, ¿eh? Y suena un poco ¿sabes? Muchas veces suena tópico, ¿sabes? Pero créetelo, de verdad. Y a veces yo creo que también con el tiempo me voy volviendo un poco más melancólico en este punto. El otro día, bueno, cuando estábamos hablando un poco del podcast por email, estaba escribiendo y digo, tío, te está volviendo un filósofo, pero un tío, ¿sabes? Un cuñado, pero en realidad había muchas cosas que es que lo pienso de verdad, que no es que no estoy vendiendo humo, lo pienso y al final es un poco ese foco. Y Ilia, por ejemplo, es un tío que el que más me ha impresionado, sin duda, por su mentalidad, pero que es una roca. O sea, es que es imposible que pierda. O sea, imposible, me refiero. Que es que es muy difícil. O sea, además va y se lo cree, ¿verdad? O sea, y todo lo que cuenta, yo es que me sé muy bien su historia y no sé si habéis visto su documental o algo así, pero todo lo que dice es verdad. O sea, ahí no hay nada de humo ahí. O sea, cero humo. Y le conoces y... ¡fu! Y dices, hostia, sales de ahí. Es como un coach, tío. Ya ves. Es como un coach. Al final, quieras o no, vosotros sois coach en vuestra empresa. 100%, porque tenéis que liderar, tenéis que hacer que el que está al lado
funcione. Y hablando de futuro, nos has contado muchas cosas acerca de ti, de tu agencia. ¿Hacia dónde vais o cómo os imagináis los próximos años? Pues un poco el foco, sobre todo esto 2025, yo 2026 no sé qué va a pasar, pero 2025 un poco el foco sí que lo tenemos puesto mucho en la parte de productora, en la parte de activación de patrocinio a nivel general y en la parte de representación. O sea, ahí, por ejemplo, hay objetivos muy claros. El resto, obviamente, que también hay un montón de posibilidades. La parte de pues, más marketing y consultoría al final, que es que la parte de consultoría va más un poco por proyectos en cuanto a generar oportunidades o generar proyectos propios. Lo hacemos, pero tenemos que priorizar un poco y hay muchas oportunidades por ahí, pero por la parte de productora, activación de patrocinio y representación, diría yo que es un poco como más lo tenemos planteado. Muy bien, pues vamos a nuestra sección favorita, ¿no? Vamos a preguntas cortas. ¿Qué marca te parece que lo está haciendo muy bien en el deporte? Adidas. ¿Qué marca no lo está haciendo tan bien en el deporte? Yo lo que, pues si queréis que por buscar la comparación, espero que no suponga un problema. Creo que, por ejemplo, Nike, o sea, me encanta, me parece pues, una de mis marcas favoritas, pero creo que la veo menos. O sea, también en el mundo del fútbol en el que estoy yo, o en el mundo del deporte, el pádel no, porque todavía no se ha metido Nike, pero creo que le estoy perdiendo un poco la pista. No sé, a lo mejor tiene un plan detrás, que esto muchas veces pasa, que dices, no, es que le quita un patrocinio a tal, o no está aquí o no está allá, y por detrás están montando, obviamente, son empresas que son muy, muy grandes. ¿Qué marca te resiste con la que querrías trabajar? Uf, qué buena. Joder. ¿Qué marca se me resiste con la que querría trabajar? Pues te voy a decir, venga, pues Nike. Venga, he tirado antes para el otro lado, pero te voy a decir Nike. Es que hay muchas, te voy a decir. Oye, tío, esto decírmelo porque traigo la base de datos, ¿sabes? Las que están ahí un poco pendientes, que Nike no es una de ellas, la que está un poco pendientes y... Están en el pipe. Pero, por ejemplo, mira, Nike, por ejemplo, creo que no sé, me parece que es una marca top. O sea, que me alucina. Y si pudieras gestionar la imagen de algún deportista, ¿a cuál elegirías? Te podría decir muchísimos. No te puedo decir uno, pero no sé, me pica la curiosidad un Michael Jordan. Y aquí en España, porque hay que Jordan, Un Cristiano estaría muy chulo, tío. O sea, de que haya pasado por España. Un Cristiano, joder, tío. Es que más que nada porque lo que veo es, nosotros no vemos solamente el trabajar, es todo lo que abarca, ¿sabes? O Michael Jordan, imagínate Michael Jordan, tío, la marca que ha creado. O sea, eso es una bomba. O sea, nosotros al final intentamos hacer esto, O sea, bajándolo a la realidad, a tierra, pero crear una marca que genere activos pasivos más allá de la carrera deportiva, eso es el objetivo. Pero Michael Jordan, unas historias que voy a ver ahí de locos, es increíble. ¿A qué has tenido que renunciar para llegar a donde has llegado? Ostras, pues a muchas cosas. Yo creo que al final renuncias a muchas cosas sin darte cuenta también. Ostras, pero yo, por ejemplo, además creo que no está bien. Tema familiar, o sea, tengo muy buena relación con mi familia, pero a lo mejor no le dedico el tiempo que debería. ¿Sabes? Es algo que, por ejemplo, intento cambiar. Yo qué sé, irte a ver a tu abuela y ahora con mi abuela me hago selfies todas las veces que voy. ¿Por qué? No lo sé, pero lo hago. Entonces, intento marcarme como, pues eso, hábitos, pero sí, por ejemplo, la familia, los amigos, por ejemplo, joder, tío, yo me tengo que ir de viaje y hay planes que no puedo hacer y que me fliparía hacerlos y no puedo. Y así un montón de cosas. O sea, tema pareja, o sea, obviamente. No sé, no quiero entrar en un debate, pero hay muchas cosas que sí. estaba relacionado. ¿Qué es lo más difícil de tu trabajo? Pues creo que lo más difícil de mi trabajo es el equipo. O sea, el equipo desde el punto de vista de mantener siempre la línea de la motivación, el que vaya al mismo sentido que tú. Y eso es jodido porque al final, o sea, el que emprende yo creo que al final eso es como cuando te pasa algo muy malo, que al final hasta que no estás en esa situación no sabes realmente cómo es. Pues esto es al final yo creo más o menos lo mismo, no quiero compararlo porque no tiene nada que ver, pero creo que al final hay muchas veces que yo tengo que tirar del carro y a lo mejor estoy hasta arriba, ¿sabes? Y tengo que bajar a ver algo al barro y tengo una lista. Yo podría tener tengo una lista a lo mejor de cosas que hacer que podría estar sin dormir. Pero que es normal, que al final esto es prioridades, y que yo no digo aquí, no, es que pobrecito, no. Esto es así y esto va a pasar siempre. O sea, a vosotros también os pasará. Bueno que pase, el día que no pase me preocupa. Claro, exacto. O sea, que al final es un poco, pero esa carga pues llega un momento en satura, ¿sabes? Yo la verdad que en ese punto soy muy paciente
Creo que soy muy paciente, creo que es una virtud que tengo. Y tengo, o sea, no me pongo tan nervioso, ¿sabes? Y con el tiempo menos. O sea, si no sale, obviamente soy ambicioso, ¿eh? Pero si no sale, pues no sale porque no tiene que salir. O sea, al final y siempre digo, cuando te pasa algo malo en la empresa, yo lo veo, cada vez me doy más cuenta, tío, siempre que me ha pasado algo malo, he apretado el culo, ¿vale? He tirado para adelante, pero luego ha sido mejor. Es la leche. O sea, y si lo analizas bien, o sea, algo malo de se te va alguien, tío, alguien que te hace un destrozo. Y hostia, macho, me está matando. Pues aprieta el culo, lo organizas bien y a lo mejor te ha hecho hacer cosas que no ibas a hacer. ¿Sabes? Y eso al final, o te da oportunidades, no sé. Yo al final soy, y creo que al final hay que tener esa visión, es muy importante, ¿eh? Porque crear una empresa es fácil, pones un poco de dinero y creas una empresa, pero mantenerla es lo complicado. Y creo que por ahí, pero bueno, al final es un poco como toda la vida. Yo creo que tampoco, es que la gente que tiene otros curros, pues habrá gente que está muy jodida y tiene que hacer lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, yo te diría eso. Alexia, a mí que nos gusta mucho viajar y que tú nos has contado que viajas mucho y además por trabajo, un destino que recomendarías visitar. A ver, a mí Roma me gusta mucho, pero es que es la típico. Pero te diría, no sé, yo por ejemplo, hemos viajado mucho a Oriente Medio y creo que es guay. O sea, es verdad que bueno, que son muy peculiares en ciertas cosas, pero creo que es guay. Y luego, pues no sé, es que yo tengo muchas cosas por hacer todavía y mucho que viajar. De hecho, tío, me gustaría mucho viajar. De hecho, siempre digo, algún día voy a coger y no voy a decir nada a nadie y me voy a bloquear una semana para irme de viaje yo solo, trabajar, pensar y estar yo solo. Y nunca lo hago, tío. Es una de las cosas que tengo, y algún día lo haré, ¿eh? Pero yo qué sé, no sé, eso te diría, no sé, es que está en muchos sitios, pero tampoco es que yo tampoco lo disfruto tanto, porque al final yo voy a lo que voy. He vivido muchas cosas guays, ¿eh? Y cosas que yo creo que digo, hostia, que mucha gente no puede entender, o sea, en países que digo, con gente muy, muy, muy importante. Pero bueno, te diría eso, no sé, Oriente Medio está, yo creo que una zona que está chula, hay mucha gente desde aquí le cuesta verlo, pero luego pues tiene cosas muy buenas. No sé, habrá un millón, yo es que tampoco soy la mejor persona para decir esto porque voy y no disfruto mucho. De hecho, hago turismo corriendo, eso sí que lo hago. Bueno, última pregunta. Te quería preguntar, después de haber trabajado con perfiles tan exitosos, ¿qué consideras que es el éxito? El éxito, pues tío, yo el éxito considero que es y puede sonar atópico también, pero que te levantes cada mañana y que, joder, que tengas las ganas de la motivación y ilusión de hacer las cosas. Y al final soy muy de la pasión en este tema, ¿sabes? En plan, hagas lo que hagas, tío, hazlo con pasión o hazlo con ganas, ¿sabes? Si no, no lo hagas. Y si no, pues párate. Si estás en un momento en el cual no encuentras eso, que está bien, párate, piensa, tómate tu tiempo y luego ya vuelves. Pero creo que eso, yo creo que al final el éxito es eso, el levantarte por la mañana con salud, que eso es muy importante y que muchas veces es contradictorio con el éxito porque depende de cómo lo ves. Pero creo que el levantarte por la mañana y tener la motivación y las ganas y la energía y sentirte, joder, eso me parece top. Y eso que pues, te puede ir muy mal, ¿eh? Luego, pero igual. Es que al final, tío, ¿qué más da? Si al final estás cubierto, ¿sabes? Que mucha gente tiene mucho dinero, sí, pero por dentro no está bien. Alberto, pues tío, la verdad que ha sido un placer. La verdad que yo creo que nos ha faltado tiempo para seguir hablando. En algún momento podemos hacer un episodio 2, porque yo creo que me parece súper interesante. Ha sido genial conocerte también fuera de las cámaras. Creo que es una persona que tiene mucho que contar y que no sé, me parece súper interesante todo lo que compartes. Bastante, la Y verdad. eso creo que es la parte guay. Yo creo que el motivo por el cual hacemos este podcast, porque al final, por lo que hacemos, tenemos la suerte de conocer a mucha gente. Y cuando pensamos que alguien es interesante, nos gusta compartirlo y te lo agradecemos un montón. Pues nada, un placer. Joder, yo ya sabes que, bueno, ya habéis visto que soy muy de hablar, pero hablo cuando me apetece, ¿eh? O sea, que me refiero y en este caso, pues obviamente, pues conecto con vosotros y creo que es muy fácil. O sea, que ha salido un rato guay por eso, porque creo que conectamos en ese punto. Así que muchas gracias a vosotros por invitarme. Tengo aquí ya preparado tu regalito. Muy bien. Venía por esto, ¿eh? Que vamos. El bestseller, en la Urban. Muy bien, qué top. Muy bien, me encanta, ¿eh? Es que lo utilices y Tengo que... tengo que decir que me encanta la marca y esto no es un comercial, no me han obligado ni nada, pero me flipa. Qué Muy bien, tío, muchas gracias. Oye, muchas gracias por venir y un placer conocerte. Gracias, Alberto.